Buenas tardes, querido grupo, bienvenidos. Estamos empezando una nueva clase. Mientras yo pongo las diapositivas, como siempre, Ivoncita nos va a regalar una oración. Gracias, tía. Bueno, amado Jesús, gracias, Señor, por estas clases que nos das cada martes, Padre. Gracias, Padre, por el estudio de la palabra, porque en este momento pues la tenemos al alcance. Señor Jesucristo, te damos gracias por cada familia aquí representada y bendecimos su salud, sus planes, Señor, y sobre todo, Señor, el entendimiento de esta palabra, Señor, el día de hoy. Te pedimos que esta palabra llegue a muchos hogares y que podamos aprender muchísimo como es todos los martes, Padre. Bendecimos a mi tía Liliana, Señor. Bendecimos todo el esfuerzo que ella hace para preparar la clase, Señor, y pues el amor y el empeño que le pone a esta información tan valiosa, Señor, que solo viene de tus manos y que el Espíritu Santo es el que pues nos hace entender y nos hace dar la guía a nuestro espíritu y a nuestros planes aquí en esta tierra. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias. Les recuerdo que estamos en nuestra clase número 39. Para las personas que por primera vez nos están viendo, las 38 clases anteriores las encuentran en YouTube, simplemente poniendo Liliana Parga. Y si tienen alguna pregunta, en el email lilipargas@yahoo.com. Estamos haciendo un hermoso estudio sobre el Nuevo Testamento. Ya vimos el primer grupo, que es el grupo de los Evangelios, y estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Yo les quiero recordar, para los que ya saben, e informarles para los que están por primera vez, que este es un estudio sencillo del Nuevo Testamento. Aquí no estamos realmente profundizando. Es la manera más sencilla de nosotros conocer la palabra de Dios, conocer el manual de instrucciones. Estamos leyendo versículo por versículo y cuando es necesario, porque no siempre es necesario aclarar un versículo, a veces la palabra de Dios es tan clara que simplemente leyéndola ya sabemos las instrucciones. Y cuando amerita, pues hacemos una aclaración un poquito más profunda, pero no es el super estudio donde ustedes van a encontrar profecía y donde yo les voy a enseñar absolutamente todo lo que se puede aprender del Nuevo Testamento. No. Este es un estudio introductorio, cada uno después puede investigar, puede estudiar con otros tipos de profesores, de maestros que hacen estudios muchísimo más profundos. Pero lo estamos haciendo de esta manera sencilla, de tal manera que lo que entendamos lo podamos poner en práctica. No se preocupen por aquellas cosas que todavía no se entienden. Hay muchas cosas que entendemos, entonces todo lo que entendamos lo vamos a poner en práctica y con eso nuestra vida espiritual va creciendo. Recordemos un poquito algunos puntos que vimos hace 8 días. Estábamos estudiando cómo el apóstol Pablo le dice a su compañero Bernabé que tiene ganas de volver a visitar las iglesias que ya él ha fundado en el primer viaje misionero que hizo, volver a visitar a los creyentes. Y a Bernabé le parece maravillosa la idea, pero dice que quiere que lo acompañe su primo Juan Marcos. Algunos dicen que es el primo, algunos dicen que es el sobrino. En todo caso, más adelante nos vamos a enterar que Juan Marcos es familiar de Bernabé. ¿Recuerdan ustedes que en el primer viaje de Pablo, Juan Marcos se devolvió para Jerusalén, se devolvió a la casa de la mamá y a Pablo no le gustó para nada que los hubiera dejado solos? Entonces, pues Pablo no estuvo de acuerdo con la brillante idea de Bernabé de llevar a Juan Marcos. Y resulta que se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse, para que se den cuenta que nosotros también dentro del mundo cristiano, con mucho amor, también tenemos diferencias. El hecho de que nosotros seamos cristianos no quiere decir que seamos una copia de otra persona ni que estemos al 100% de acuerdo con todo lo que dicen las otras personas, pero en amor uno puede decir las diferencias, puede uno conversar, puede uno inclusive a verse hasta irarse, pero pidiendo perdón y con todo respeto. Entre ellos se produjo un gran altercado, tanto que Bernabé se fue con Juan Marcos para un lado y Pablo escoge como compañero de viaje a Silas. Pero fíjense que como todo lo que pasa con Dios que al final sale para bien,
Aquí ya hubo ganancia porque el grupo se dividió en dos, de tal manera que la palabra de Dios podía llegar a más sitios en menor tiempo que si todos hubieran ido para una sola ciudad. Resulta que empezamos entonces a ver el segundo viaje misionero de Pablo. Él sale de Antioquía y se va para la ciudad de Derbe y luego llega a la ciudad de Listra. Y allí Pablo conoce a Timoteo y lo invita para que se una al grupo para seguir en su viaje misionero. Cuando Pablo está en Filipos, conoce a una mujer llamada Lidia que era muy acaudalada y la evangeliza, le cuenta el plan de salvación, le habla sobre Jesucristo y tanto Lidia como su familia creen y fueron bautizados. Y además Lidia le ofrece hospedaje a todos los misioneros y ahí conocimos cómo este grupo estaba conformado por Timoteo, el joven Timoteo, el compañero que había escogido Pablo, Silas, y el autor del libro de los Hechos, que es Lucas, el médico Lucas, el mismo que hizo el Evangelio de Lucas y Pablo, aceptan la invitación de Lidia. Estando evangelizando Pablo, se conocen a una muchacha que tiene un espíritu de adivinación. La chica los sigue por varios días diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. El demonio que estaba hablando por la boca de la chica estaba diciendo la verdad. Fíjense ustedes que el demonio no estaba diciendo mentiras, la chica no estaba diciendo mentiras, estaba antes dándoles publicidad, pero por el discernimiento espiritual de Pablo y porque era un demonio el que estaba dentro de la chica, Pablo habla al espíritu que tenía la muchacha para que saliera de ella, es decir, le hace una liberación. Lógicamente, esta chica era una sierva y a los amos de ella no les gustó para nada que les hubieran acabado con ese negocio que tenían para ganar plata. Entonces le reclaman a Pablo, los amos le reclaman a Pablo y hacen que los lleven ante el gobernante para que los encarcelen. Primero los azotan, tanto a Pablo y a Silas son azotados y los envían a la mazmorra más profunda. Le indican al carcelero que los tiene que cuidar, que cuidaditos se van a escapar porque ya ellos en alguna oportunidad se acuerda que un ángel los liberó. Entonces el carcelero para cuidarse de que no se fueran a escapar, los puso en un cepo. Y resulta que a medianoche tanto Pablo como Silas comienzan a orar y comienzan a cantar y se produce un gran terremoto. El terremoto fue tan fuerte que todas las puertas se abrieron, pero sobrenaturalmente también las cadenas con las que estaban todos los prisioneros atados se soltaron. Resulta que cuando el carcelero se da cuenta que por el terremoto las puertas están abiertas, él coge el cuchillo para matarse, porque él sabía que si los prisioneros se habían escapado, pues lo iban a matar. Y ya cuando se va a matar, Pablo sale y les dice, no, no, no lo hagas porque todos estamos aquí. Y el carcelero se conmueve profundamente porque los prisioneros no se escaparon y le pregunta a Pablo qué tiene que hacer para ser salvo. Y es cuando Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. El carcelero se lleva a Pablo y a Silas a su casa, les curan las heridas y toda su familia oye el mensaje de Jesucristo, creen y son bautizados. Ya después le dicen al carcelero que los puede soltar y ellos se van. Pablo y Silas predican la palabra en la sinagoga de Tesalónica. Recuerden que tienen siempre el mismo orden. A la ciudad que llegan, van primero a la sinagoga para contar el mensaje de salvación a sus compatriotas, a los judíos. Algunos pocos van a creer, ellos están esperando el Mesías y Pablo lo que les dice es que ese Mesías ya llegó y que era Jesucristo. Algunos le creen, pero el problema es que aquellos judíos que no creen que Jesucristo es el Mesías, que no aceptan a Jesucristo, les entran siempre unos celos y una envidia espantosa que cuando Pablo sale después a predicarle a los gentiles, tampoco lo dejan que predique a los gentiles y los empiezan a perseguir y huyen de la ciudad y eso se vuelve una constante. Después entonces Pablo y Silas predican la palabra en la sinagoga de Berea. Pero resulta que los bereanos recibieron la palabra de todo corazón y examinaban cada día las escrituras. Los de Berea, dice la Biblia, eran más humildes y lo que hicieron fue corroborar con las escrituras todo lo que Pablo les enseñaba acerca del Mesías. Y cuando se dieron cuenta que sí, que todo lo que Pablo estaba diciendo estaba escrito, que eso se debía cumplir en el Mesías,
gran cantidad de judíos creyeron. Pero los judíos de la ciudad anterior llegaron a Berea y también armaron un alboroto para que persiguieran a Pablo y a Silas y les tocó también salir corriendo. Y entonces Pablo llega a Atenas ya a predicar a la capital de los griegos, y él se da cuenta de la gran cantidad de ídolos que hay, esculturas. Recuerden ustedes que todas estas ciudades son totalmente paganas, ellos creen en la mitología grecorromana, en todos esos dioses griegos, y arquitectónicamente, imagínense en esa época, si hoy en día que es ruinas y es tan interesante visitar Grecia y todas esas ciudades, imagínense en ese tiempo cuando todo estaba nuevecito, esa hermosura de los templos y de todas las estatuas que hay, las esculturas que hay. Invitan a Pablo a predicar al Areópago. Los atenienses se caracterizaban porque como que no trabajaban, sino que se la pasaban filosofando, iban a estos sitios a enterarse de las últimas novedades, les llamó la atención lo que Pablo estaba diciendo y Pablo muy astutamente, bueno, guiado por el Espíritu Santo, cuando ve todas estas esculturas se da cuenta que también tienen una estatua al Dios desconocido y les dice, pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. Y les empieza a hablar sobre el Dios creador. Y acuérdense que leímos toda esa predicación, esa charla que Pablo les da a los atenienses que les interesó intelectualmente, pero realmente no tuvo casi ningún poder espiritual sobre ellos. Pablo llega a Corinto, recuerde que estamos en su segundo viaje misionero y en la ciudad de Corinto se queda 18 meses, año y medio, eso es mucho tiempo. Pablo no se quedaba tanto tiempo, pero esta es una ciudad bien especial. Allí conoce a una pareja, a un matrimonio que se llaman Aquila y Priscila y se hospeda con ellos y no solamente los empieza a instruir en la evangelización, sino que también hace una sociedad con ellos porque ellos también fabrican carpas al igual que Pablo y con ese sustento pues pueden mantener el ministerio que están haciendo y también ayudar a los pobres. Después de ese año y medio se van de Corinto, los creyentes ya teniendo la iglesia de Corinto mucho más sólida, se van de allí, los despiden, pero Aquila y Priscila se van con Pablo. Llegan entonces a Éfeso, Pablo está unos días en Éfeso y allí deja el matrimonio, Aquila y a Priscila, para que evangelicen a los creyentes que están en Éfeso y Pablo sigue su camino. Después, cuando están Aquila y Priscila en Éfeso, se dan cuenta que llega un hombre que empieza a predicar la palabra de Dios. Ese hombre era Apolos y empieza a evangelizar de una manera increíble, pero solamente habla del bautizo de Juan. Entonces Aquila y Priscila lo invitan a su casa y empiezan a enseñarle más exactamente el camino del Señor, a hablarles de Jesucristo. Apolos quería ir a Acaya, a una ciudad que se llama Acaya, y los líderes de Éfeso, pues al ver sus dones, sus talentos y su pasión por el evangelio, les dan unas cartas de recomendaciones para que los cristianos que hay en Acaya lo reciban y lo ayuden. Cuando Apolos llega a Acaya, refutando con vehemencia a los judíos y demostrando con las escrituras que Jesús era el Cristo, evangelizó muchísimo. Entonces él comprobaba con las escrituras lo mismo que hacía Pablo, Apolos lo estaba haciendo entonces en Acaya. Y ahí quedamos hace 8 días. Entonces vamos a empezar con este material nuevo que tenemos en el día de hoy. Estamos entonces en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo del 1 al 7, que dice: Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan. Pablo les explicó, el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyera en el que venía después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. ¿Qué pasó aquí? Pues Apolo se queda en Corinto y Pablo regresa nuevamente a Éfeso. Resulta que cuando ve a unos creyentes, o sea, ya conocían la palabra de Dios
Pablo les pregunta que si ellos recibieron el Espíritu Santo y fíjense que ellos le dicen, no, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Entonces Pablo les dice, bueno, pero ¿por qué saben entonces del Evangelio? Ah, porque sabemos las enseñanzas de Juan el Bautista. Fíjese en esa evangelización que hizo Juan el Bautista, cómo dio de fruto. Ya tanto tiempo que él ya había predicado y todavía las enseñanzas que él dio estaban dando fruto en las diferentes ciudades. Pablo les enseña, les recuerda que lo que Juan el Bautista enseñaba era un bautismo, lo que hacía era un bautismo de arrepentimiento. ¿Recuerdan cuando veíamos en Mateo capítulo 3, versículo 11, que nos lo explica perfectamente? Dice que Juan el Bautista les decía a sus discípulos y a las personas que lo seguían, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Recuerden ustedes que Juan el Bautista lo que hizo fue preparar el camino para el Mesías. Cuando él le decía a la gente que se bautizaran y se arrepintieran de sus pecados, era para que sus corazones estuvieran preparados para recibir la semilla verdadera que el propio Mesías les iba a sembrar. Y Juan el Bautista siempre fue muy claro en decir que él no era el Mesías. Y cuando tiene el encuentro con Jesucristo, les dice a todos, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, la historia no estaba completa con estos creyentes, pero Pablo entonces se encarga de explicarles. Cuando ya ellos entendieron y creyeron, Pablo les impuso las manos y recibieron el Espíritu Santo, como pasaba siempre con los que creían. Pablo, ay, Pablo entró en la sinagoga y habló allí con toda valentía durante 3 meses. Discutía acerca del reino de Dios, tratando de convencerlos, pero algunos se negaron obstinadamente a creer y ante la congregación hablaban mal del camino. Así que Pablo se alejó de ellos y formó un grupo aparte con los discípulos y a diario debatía en la escuela de Tirano. Esto continuó por espacio de 2 años, de modo que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. Como era costumbre de Pablo y de todos los apóstoles, llegaban primero a la sinagoga. Dice que habló allí con valentía. ¿Por qué con valentía? Porque él ya sabía lo que le esperaba. Él sabía que eran más los judíos que se iban a enfurecer por su mensaje que los que iban a creer. Y sin embargo, aquí lo importante es sembrar la semilla. La cobardía, si ustedes no saben, está en la lista de los pecados que en el Apocalipsis van a ser más enjuiciados. Cuando una persona no habla, porque no quiere meterse en problemas, cuando permite que la injusticia siga su curso por miedo o por intereses diferentes, eso va a ser enjuiciado. Eso va a ser difícil para las personas que son temerosas y cuando estemos de pronto ante personas que hablan mal de Jesucristo, del cristianismo, no son capaces de defender la verdad. Entonces Pablo con toda valentía estuvo 3 meses tratando de que sus compatriotas judíos entendieran la verdad del Mesías en Jesucristo, pero dice que no pudo. Entonces sale a predicarle a los gentiles, a aquellas personas que definitivamente sí tienen el corazón y la mente para recibir la verdad. Pablo pasó 3 años en Éfeso, 3 meses en la sinagoga tratando de convencer a los judíos, 2 años enseñando en salones alquilados de la escuela de Tirano. Tirano es un nombre, no es una característica de una persona, sino un nombre. Salones para alquilar y casi 9 meses en varios lugares predicando. Estuvo también mucho tiempo allí. La escuela del llamado Tirano era probablemente un salón de conferencias conectado a un gimnasio. Recuerden que para toda esta gente con tanta influencia griega, el cuerpo era algo importante y habían muchos gimnasios y era muy usado por gramáticos, por poetas y por filósofos para enseñarle a todas las personas que querían escuchar. Existe un manuscrito extra bíblico que añade ciertos detalles adicionales dados por un testigo ocular de cuando Pablo estaba enseñando en estas escuelas, en estos lugares. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, a tal grado que a los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que había tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades
y los espíritus malignos salían de ellos. Recuerdan que cuando Jesucristo estaba con los discípulos, Jesús les decía que cuando él no estuviera iban a hacer cosas más extraordinarias que las que él mismo había hecho. ¿Recuerdan cómo Pedro también sanaba con la sombra? Cuando él pasaba y si la sombra tocaba a algún enfermo se sanaba, pues miren aquí con Pablo, ni siquiera Pablo tenía que estar presente. Si él tocaba alguna prenda y esa prenda que él había tocado se la llevaban a un enfermo, esta persona se sanaba. Recuerden, chicos, en todo caso, que lo que nosotros estudiamos aquí en el libro de los Hechos son sucesos históricos que pertenecen a esta iglesia primitiva. Esto no quiere decir que hoy en día una persona, un predicador, un pastor o un ungido, como dicen hoy en día, entonces manda pañuelos y telitas para que salen a otras personas. Eso vaya a ser el día de hoy así. Nosotros ya no necesitamos estas manifestaciones porque nosotros tenemos la Biblia completa. En este momento todavía, cuando Pablo está hablando, no está el Nuevo Testamento. Ellos solamente trabajan con el Antiguo Testamento. Nosotros ya tenemos todo el manual de instrucciones completo y el Espíritu Santo vive en nosotros. Algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús. Pongan atención a esta historia que es muy simpática y también para darle seriedad a esto que se llama liberación espiritual. Decían, en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Esto lo hacían 7 hijos de un tal Esceva, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Un día el espíritu maligno les replicó, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos, los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Pongan atención qué fue lo que pasó aquí. Cuando empezaron a ver ese poder tan impresionante que tenía Pablo cuando evangelizaba y cuando sanaba, eh, sucede esta historia que cuenta el fracaso de unos judíos exorcistas. Habla sobre 7 hijos de un tal Esceva, que era un judío, un principal de los sacerdotes, que fue usado para advertir a las personas del tiempo de Pablo, pero también para los que vivimos en esta época, que el poder espiritual que es de Dios no puede ser pervertido. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? En todo caso, en esta ciudad, la magia y el espiritismo estaban muy difundidos en Éfeso. El exorcismo era una práctica común y existían exorcistas ambulantes. Entonces, no eran vendedores ambulantes, sino exorcistas ambulantes que usaban gran variedad de encantamientos y métodos mágicos supuestamente para liberar a las personas de endemoniados. Entonces, fíjense que estos hombres que nos dicen que son 7 hijos de un sacerdote judío, imagínense en judíos practicando magia y todas estas cosas que están totalmente prohibidas por Dios, y dicen que estos muchachos, estos 7 hermanos, al ver que Pablo hacía eso y los demonios salían, tratan de exorcizar o de liberar a un hombre que estaba endemoniado, un hombre que tenía un espíritu maligno. Y entonces le dicen al demonio, ellos tratan de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían, sobre este hombre que tenía un espíritu demoníaco. Y mire cómo le dicen al demonio que salga del hombre. Y miren el demonio, el hombre les dice, pero el que está hablando en vez en lugar del hombre es el demonio que tiene adentro, les dice, mire, yo conozco a Jesús, los demonios conocen a Jesús totalmente, saben que es el Hijo de Dios. Y sé quién es Pablo, pues conocen todos los instrumentos de Dios. Y el demonio le dice a los 7 hermanos, les dice, pero ustedes, ¿quiénes son? Y en vez de ser exorcizados, el hombre poseído por el demonio adquirió una fuerza sobrenatural y saltó sobre ellos dominándolos. Los 7 hijos huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Los demonios algunas veces pueden hacer que aquellos a quienes tienen poseídos adquieran poderes físicos poco comunes. Entonces, el demonio les dio una paliza porque ellos no tenían ninguna autoridad sobre ellos. Aunque hubieran utilizado el nombre de Jesucristo que tiene mucho poder, ellos no eran hijos de Dios, porque ellos no habían creído en Jesucristo, no lo habían recibido como Señor y Salvador y no habían recibido al Espíritu Santo. Entonces, el propio nombre de Jesús dicho por una persona que no es hija de Dios no tiene absolutamente ningún poder.
Estos hombres recibieron una paliza por el demonio, aprendieron la lección. Una de las características de las personas que están poseídas por demonios es que pueden tener fuerzas extraordinarias y tener cambios físicos. Pues esto les pasó a estas personas. Cuando la gente, mire lo que pasa, cuando se enteraron los judíos y los griegos que vivían en Éfeso, el temor se apoderó de todos ellos y el nombre del Señor Jesús era glorificado. Muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente sus prácticas malvadas. Un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó un total de 50,000 monedas de plata. Así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. Entonces lo que le pasó a estos 7 hermanos sirvió para que la gente se diera cuenta del verdadero poder del nombre del Señor Jesucristo, pero que no se podía utilizar en vano. Y como era una ciudad donde se practicaba tanto la hechicería y tanto la magia, miren que esto sirvió para que muchos de ellos se arrepintieran por el temor que se apoderó de ellos y cogieron todos sus libros y todas las cosas con las que practicaban hechicería y las quemaron. Y fíjense que hasta sacaron la cuenta de cuánto habían quemado en dinero y era muchísimo dinero, pero no les importó porque fue más el temor a Dios que les permitió entonces empezar a sanar sus vidas. Y dice que así la palabra del Señor crecía y se difundía como con poder arrollador. Por eso es que Pablo se quedó tanto tiempo en esta ciudad porque se dio cuenta que la semilla estaba cayendo en territorio fértil, que ya la cosecha estaba lista y que se necesitaba predicar la palabra de Dios. Después de todos estos sucesos, Pablo tomó la determinación de ir a Jerusalén, pasando por Macedonia y Acaya. Decía, después de estar allí, tengo que visitar Roma. Entonces envió a Macedonia a 2 de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, mientras él se quedaba por algún tiempo en la provincia de Asia. Y fíjense ustedes, Pablo está en Éfeso y él quiere ir a Jerusalén, donde queda todavía la base, la iglesia base del cristianismo. Pero primero va a la región de Macedonia y pasa a Acaya. Recuerdan que en Acaya dejamos a Apolos y nos dice que también manifestó el deseo de visitar Roma. Este es uno de los sueños más grandes de Pablo. No sé si están escuchando, está cayendo un aguacero impresionante. Espero que no se vaya a interrumpir la comunicación por internet. Pablo entonces desea ir a Roma, que es precisamente una de las cosas que él va a hacer en su ministerio más importante. Y dice que manda a Timoteo y a Erasto a que hagan un recorrido por otro lado. A mí me encanta ver cómo el evangelio se está difundiendo por toda esta región y tantas personas, tantos frentes que hay. Recuerden ustedes que inicialmente, cuando tienen ese contratiempo, Bernabé y Pablo, por un lado se van Bernabé y Juan Marcos, por otro lado se van Timoteo y Silas. Aquila y Priscila están evangelizando en otro lado, Apolos está en otro, Pablo en otro y Timoteo y Erasto por otro lado. O sea, ya hay muchos frentes de evangelización. Pablo, y no volvimos a hablar de Pedro y de los otros apóstoles, que cada uno de ellos están en regiones diferentes. Ya hay mucha gente evangelizando. Por aquellos días se produjo un gran disturbio a propósito del camino. Miren que a pesar de que ya en Antioquía le habían dicho cristianos a los cristianos, como lo dijeron de manera despectiva, todavía en estos primeros años no se les dice cristianos, sino que todavía se les sigue diciendo los del camino. Un platero llamado Demetrio, que hacía figuras en plata del templo de Artemisa, proporcionaba a los artesanos no poca ganancia. Los reunió con otros obreros del ramo y les dijo, compañeros, ustedes saben que obtenemos buenos ingresos de este oficio. Les consta además que el tal Pablo ha logrado persuadir a mucha gente, no solo en Éfeso, sino en casi toda la provincia de Asia. Él sostiene que no son dioses los que se hacen con las manos. Ahora bien, no solo hay el peligro de que se desprestigie nuestro oficio, sino también de que el templo de la gran diosa Artemisa sea menospreciado y que la diosa misma, a quien adoran toda la provincia de Asia y el mundo entero, sea despojada de su divina majestad.
Una diosa que no se puede defender a sí misma, sino que necesitan que la defiendan. Resulta que en esa ciudad habían muchas personas que realizaban el oficio de platería, y Demetrio era uno de estos personajes que tenía un gran negocio confeccionando figuras en plata de los templos, de las mismas diosas, diferentes figuras de plata para venderlas como negocio. Pero pues lo más importante era todo lo que tenía que ver con Diana o Artemisa, que era la diosa principal de Éfeso. La oposición se debió a que había dinero de por medio, no porque ellos tuvieran celo religioso, porque la diosa que ellos adoraban estaba siendo menospreciada. Simplemente, como todo hoy en día también, cuando hay religiones falsas, todo lo que sean figuras hechos por las manos de hombre, figuras que tienen ojos y no pueden ver, oídos y no pueden ver, oír, boca y no pueden hablar, cosas hechas por las manos de hombre no tienen absolutamente ningún poder, ni son dioses ni nada de eso. Eran dos las deidades de Asia Menor que llevaban el nombre de Artemisa. Una se adoraba en Grecia y su contraparte en Roma, que era Diana. Realmente era la misma diosa, sino que en griego se dice Artemisa y en latín se dice Diana. Los plateros hacían estatuas o templecillos de plata de la diosa de Éfeso, pero a causa del poder del evangelio su negocio estaba a punto de fracasar, porque Pablo les estaba abriendo los ojos a las personas de que ese tipo de figuras no tenían absolutamente ningún poder espiritual, que no eran dioses. Entonces Demetrio junta a todos sus compañeros de oficio, todos los que hacían este tipo de figuras, y los insta a que deben hacer algo porque se les va a dañar el negocio, van a perder su negocio porque mucha gente les estaba creyendo a Pablo y a sus compañeros. Al oír esto, se enfurecieron y comenzaron a gritar: ¡Grandes Artemisa de los Efesios! Enseguida toda la ciudad se alborotó. La turba en masa se precipitó en el teatro, arrastrando a Gallo y Aristarco, compañeros de viaje de Pablo que eran de Macedonia. Pablo quiso presentarse ante la multitud, pero los discípulos no se lo permitieron. Incluso algunas autoridades de la provincia, que eran amigos de Pablo, le enviaron un recado rogándole que no se arriesgara a entrar en el teatro. Cuando Demetrio logró que se enfurecieran todos los que realizaban el mismo oficio, como Pablo no estaba, empezaron a armar un alboroto y a gritar: ¡Grandes Artemisa de los Efesios! Y cogieron a dos compañeros de Pablo, a Gallo y Aristarco, y los arrastraron al teatro, lógicamente para golpearlos, inclusive para matarlos. Demetrio logró, mire cómo las masas son tan maleables, que con un discurso bien dirigido, un discurso elocuente, puede hacer que emocionalmente muchas personas hagan lo que quiera la persona que está dando el discurso. Y esto eran unos teatros que inclusive cabían hasta 25.000 personas, que eran utilizados para realizar asambleas populares. Imagínense en toda la turba que estaba entrando para masacrar a los compañeros de viaje de Pablo, a Gallo y Aristarco. Cuando Pablo se dio cuenta de esto, pues quiso ir a defender a sus amigos, pero muy sabiamente los otros hermanos y amigos le recomendaron a Pablo no ir al teatro porque ya era una revuelta total y eso no había quien la parara. Había confusión en la asamblea, cada uno gritaba una cosa distinta y la mayoría ni siquiera sabía para qué se habían reunido. Los judíos empujaron a un tal Alejandro hacia adelante y algunos de entre la multitud lo sacaron para que tomara la palabra. Él agitó la mano para pedir silencio y presentar su defensa ante el pueblo, pero cuando se dieron cuenta de que era judío, todos se pusieron a gritar al unísono como por 2 horas: ¡Grandes Artemisa de los Efesios! ¿Qué pasó? Los plateros levantan un alboroto en Éfeso, pero mire lo que dicen aquí: la mayoría de la gente no sabía por qué estaba allí protestando, estaban gritando, estaban peleando, estaban furiosos, pero no sabían lo que estaba pasando. Eso es lo que sucede cuando hay manifestaciones o disturbios en una ciudad. Unas pocas personas alborotan el avispero, comienzan un caos, comienzan una revuelta, se empiezan a juntar otras personas noveleras que ni siquiera saben ni entienden qué está pasando, pero eso hace que haya grandes multitudes y manifestaciones y disturbios que a veces han acabado con ciudades enteras.
robos, rompen vitrinas, pintan todo hasta que haya asesinatos. Entonces, el peligro que hay porque las masas es fácil manejarlas solamente tocando sus emociones. Y dice que le pidieron a un tal Alejandro que tratara de controlar la turba, pero cuando ellos se dieron cuenta que Alejandro también era judío, se enfurecieron más y que por 2 horas, ustedes se imaginan 2 horas gritando, grandes Artemisa de los Efesios, grandes Artemisa de los Efesios, debieron quedar roncos totalmente, 2 horas. El templo de Diana o de Artemisa en Éfeso era una construcción arquitectónica hermosísima, grandísima. Recuerden que es la diosa principal de Éfeso, se conoce como Diana o como Artemisa, y es la diosa del amor y de la fertilidad. En toda el Asia Menor es la diosa principal. Su templo era tan bonito arquitectónicamente que estaba entre las 7 maravillas del mundo antiguo. El secretario del Consejo Municipal logró calmar a la multitud y dijo, ciudadanos de Éfeso, ¿acaso no sabe todo el mundo que la ciudad de Éfeso es guardiana del templo de la gran Artemisa y de su estatua bajada del cielo? Ya que estos hechos son innegables, es preciso que ustedes se calmen y no hagan nada precipitadamente. Ustedes han traído a estos hombres, aunque ellos no han cometido ningún sacrilegio, ni han blasfemado contra nuestra diosa. Así que si Demetrio y sus compañeros de oficio tienen alguna queja contra alguien, para eso hay tribunales y gobernadores. Vayan y presenten allí sus acusaciones unos contra otros. Si tienen alguna otra demanda, que se resuelva en legítima asamblea. Tal y como están las cosas con los sucesos de hoy, corremos el riesgo de que nos acusen de causar disturbios. ¿Qué razón podríamos dar de este alboroto si no hay ninguna? Dicho esto, despidió la asamblea. Uf, el secretario del Consejo Municipal, con estas palabras tan elocuentes, logró convencer a la multitud. Lo que él les dice, mire, nosotros sabemos que nuestra diosa sí es una diosa porque la estatua bajó del cielo y que nosotros conociendo que estos hechos son real, ¿para qué nos ponemos a discutir? Ustedes saben que nosotros somos intelectuales, somos unas personas de prestigio, porque estos alborotos de chusma, todo, cualquier cosa, háganlo en una asamblea donde se pueda conversar como gente decente. Es que resulta que en Éfeso y en todas pues estas zonas, su dios principal era Zeus. Ellos creían que Zeus, como dios principal, había lanzado desde el cielo un meteorito y que ese meteorito, ellos consideraban que era un meteorito, pero realmente era la imagen caída, era la imagen de la diosa Diana o Artemisa, que Zeus mismo la había mandado del cielo. Entonces, por eso la adoraban. Esta diosa, que era la diosa de la fertilidad, estaba representada, como la ven ustedes en la imagen, eso que tienen que parecen senos no son senos, sino que son huevos, porque es la diosa de la fertilidad. Entonces acudían a ella y el templo estaba llena de vestales o de eh, prostitutas sagradas para adorar a la Virgen. También ejercían la prostitución porque como era la diosa de la fertilidad, la inmoralidad sexual era grande. Cuando cesó el alboroto, Pablo mandó llamar a los discípulos y después de animarlos se despidió y salió rumbo a Macedonia. Recorrió aquellas regiones alentando a los creyentes en muchas ocasiones y por fin llegó a Grecia, donde se quedó 3 meses. Como los judíos tramaban un atentado contra él cuando estaba a punto de embarcarse para Siria, decidió regresar por Macedonia. Lo acompañaron Sópater, hijo de Pirro, de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, Timoteo y por último Tíquico y Trófimo de la provincia de Asia. Estos se adelantaron y nos esperaron en Troas. Pero nosotros zarpamos de Filipos después de la fiesta de los panes sin levadura y a los 5 días nos reunimos con nosotros en Troas donde pasamos 7 días. Pablo no pudo seguir predicando lógicamente allí en Éfeso, entonces comienza el tercer viaje misionero.
y nombran a 7 personajes con unos nombres que en esa época debieron ser muy comunes, pero para nosotros son difíciles. Si alguien va a tener bebé, hijos o nietos, ya saben dónde encontrar nombres: Sópater, Aristarco, Segundo, Gallo, Timoteo y Tíquico y Trófimo. Estos 7 personajes más adelante en el Nuevo Testamento los nombran porque ellos siguen con un proceso de evangelización muy grande también, y en algunos pasajes del Nuevo Testamento más adelante los siguen nombrando. En fin, entonces Pablo sigue su recorrido de evangelización. El primer día de la semana nos reunimos. Recuerda que es Lucas el que está narrando y por eso siempre se incluye en la enseñanza. Nos reunimos para partir el pan. Como iba a salir al día siguiente, Pablo estuvo hablando a los creyentes y prolongó su discurso hasta la medianoche. En el cuarto del piso superior donde estábamos reunidos había muchas lámparas. Un joven llamado Eutico, que estaba sentado en una ventana, comenzó a dormirse mientras Pablo alargaba su discurso. Cuando se quedó profundamente dormido, se cayó desde el tercer piso y lo recogieron muerto. Pablo bajó, se echó sobre el joven y lo abrazó. No se alarmen, les dijo, está vivo. Luego volvió a subir, partió el pan y comió. Siguió hablando hasta el amanecer y entonces se fue. Al joven se lo llevaron vivo a su casa para gran consuelo de todos. Miren que esta historia también es impresionante. Resulta que Pablo empezó a enseñar en una casa. Recuerden que en esa época no hay electricidad, entonces de noche tienen que alumbrarse con muchas velas. Seguramente el calor que había dentro de la casa hizo que este muchacho se sentara cerca de la ventana para refrescarse, pero dice que don Pablo empezó a hablar y a hablar y a evangelizar, y el chico se quedó dormido y estaba en un tercer piso y se cayó. Cuando bajaron corriendo, encontraron que el muchacho estaba muerto. ¿Se imaginan Pablo diciendo, uy, no, en el lío que me metí aquí con este muchacho? Pero no, él no se asustó de esa manera porque enseguida dice que cuando encontraron al muchacho muerto, Pablo lo resucitó utilizando un método que utilizaron varios profetas en el Antiguo Testamento, especialmente Elías y Eliseo, que resucitaron también personas acostando sobre la persona que había muerto. Esto mismo hizo Pablo, abrazó a Eutico y el joven volvió a la vida. Como parte de la comida participaron de la cena del Señor. O sea, ellos se reunían a comer a la cena común y corriente, pero también aprovechaban para hacer la cena que el Señor Jesucristo les había enseñado que hicieran. La reunión después de eso, pues continuó. Pablo siguió evangelizando y Eutico, el joven afortunado, fue llevado a casa vivo. Qué susto, pero también qué emoción para todas las personas que estaban allí, ver también en vivo y en directo semejante milagro, la resurrección de un muchacho. Entonces, ya saben, si van a escuchar a un predicador que se demora mucho y están en un piso alto, no se queden cerca de la ventana. Nosotros, por nuestra parte, nos embarcamos anticipadamente y zarpamos para Asón, donde íbamos a recoger a Pablo. Así se había planeado, ya que él iba a hacer esa parte del viaje por tierra. Cuando se encontró con nosotros en Asón, lo tomamos a bordo y fuimos a Mitilene. Desde allí zarpamos al día siguiente y llegamos frente a Quío. Al otro día cruzamos en dirección a Samos y un día después llegamos a Mileto. Pablo había decidido pasar de largo a Éfeso para no demorarse en la provincia de Asia, porque tenía prisa por llegar a Jerusalén para el día de Pentecostés, si fuera posible. Y entonces me encanta cómo Lucas, que es un médico y es muy detallista en todas las narraciones que hace, va contándonos ciudad tras ciudad que van visitando. Él las nombra. Y entonces salen de Troade y llegan hasta la ciudad de Azón. Y nos dice que Pablo, ellos se van en barco, pero que Pablo se fue a pie. Y eso eran unos 32 kilómetros por la cresta de una sierra. Sus compañeros sí se fueron en barco y después lo recogieron a Pablo en la costa. Mire, Pablo hace esa caminata para evangelizar a los del camino. Por eso es que tienen ese título, porque él quiere aprovechar también dar el mensaje de salvación a todas las personas que se encuentran por el camino. Y Lucas nos narra que visitan Miteleno, Quío y Mileto.
Mitilene es un puerto de la isla de Lesbos, cercano a la costa occidental del Asia Menor. Quío es una isla situada al sur de Lesbos, frente a las costas de Esmirna. Samos también es una isla. Y por último llegan a Mileto, que es el puerto situado al sur de Éfeso. Entonces, aquí están todas esas ciudades donde no solamente nos las nombran porque pasaron por ahí, sino que también evangelizaban. Y nos dice que Pablo tenía prisa por llegar a Jerusalén porque él quería llegar para el día de Pentecostés. Desde Mileto, Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Cuando llegaron les dijo, ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes desde el primer día que vine a la provincia de Asia. He servido al Señor con toda humildad y con lágrimas, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos. Ustedes saben que no he vacilado en predicarles todo lo que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas. A judíos y a griegos les he instado a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. Y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Miren esto tan impresionante. Pablo está en Mileto y desde Mileto manda un mensaje a Éfeso para que los ancianos, es decir, los líderes de Éfeso, viajen hasta Mileto para encontrarse con él. Y este encuentro de Pablo con los ancianos de Éfeso en Mileto es importantísimo. Ellos no lo saben, pero es la última vez que van a ver a Pablo cara a cara. Son los últimos consejos. Y Pablo les dice a ellos que va a ir a Jerusalén obligado por el Espíritu. O sea, si por él fuera, no iría porque él ya sabe lo que le espera en Jerusalén. El Espíritu Santo le ha dicho, o sea, ya ha derramado muchas lágrimas porque fíjense en ustedes que a todas las ciudades que ha ido durante todos estos años, ya han pasado muchos años desde la conversión de Pablo, siempre ha tenido problemas, le ha tocado salir huyendo de las ciudades, lo han apedreado, lo han perseguido, muchas veces lo han dejado por muerto, lo insultan, lo odian, y sin embargo él obediente a la palabra de Dios sigue predicando la palabra, sabiendo lo que le iba a ocurrir, porque lo más importante para él, como lo dice, es terminar la carrera. No, aquí en el cristianismo no es tanto el comenzar, podemos comenzar, pero aquí lo más importante es permanecer, porque el camino es difícil, estamos llenos de pruebas, estamos frente a personas y a situaciones que en muchos momentos nos llevan a dudar, nos llevan a temer para poder congraciarnos con personas. Muchas veces nos quedamos callados, no predicamos y no evangelizamos. Pablo era totalmente lo contrario. Él sabía todo lo que le iba a pasar y sin embargo siguió predicando. Entonces les empieza a dar los últimos consejos cara a cara, porque todavía le queda mucho camino a Pablo. Él tiene que escribir todas las cartas que le escribe a las diferentes ciudades donde da mucho más consejos, pero estos consejos es el último consejo cara a cara para que estos líderes sean fuertes también en esta labor tan impresionante que es evangelizar. Y les recuerda todas las cosas que a Pablo ha hecho y que el Espíritu Santo lo único que le dice, que le asegura, es que va a seguir sufriendo. Imagínense en ese consuelo. Sigue Pablo hablando con los líderes de Éfeso. Escuchen, yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes se han dado predicando el reino de Dios, volverá a verme. Por tanto, hoy les declaro que soy inocente de la sangre de todos, porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios que él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Así que estén alerta. Recuerden que día y noche, durante 3 años, no he dejado de amonestar con lágrimas
a cada uno en particular. Mire lo que les está diciendo, lo que les está enseñando y hasta profetizando lo que va a pasar. Esta reunión en Mileto y estos consejos de Pablo a los ancianos de Éfeso son consejos que también se deben tener en cuenta hoy en día. ¿Qué les dice primero Pablo? Les dice, primero les habla de todo el trabajo que Pablo les ha hecho a ellos en estos 3 años. Los ha instruido e inclusive los ha discipulado individualmente. Les dice que ante todo deben mirar por su propia condición espiritual y esto es importantísimo. Nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Por eso es importante que cada uno de nosotros nos alimentemos correctamente espiritualmente para poder alimentar a otras personas. Si no se vive en comunión con el Señor Jesucristo, no podemos ser guías espirituales ni en la iglesia, ni en la casa, ni en el trabajo, ni en el estudio, ni en ninguna parte. Nosotros, así como una persona débil físicamente no puede ayudar a otra persona, por ejemplo, que se desmaye, nosotros tenemos que estar fortalecidos físicamente. Ustedes sí se han dado cuenta que en los aviones casi nadie le pone atención a las azafatas, a los auxiliares de vuelo cuando dan las instrucciones en caso de emergencia qué hacer, ¿no es cierto? Sobre todo los que viajan mucho. Han oído tanto de eso que no ponen atención, pero ellos siempre dicen que en caso de que se necesiten las mascarillas, si uno tiene niños, que la mascarilla se la tiene que poner uno primero. Uno tiene que estar recibiendo primero el oxígeno para poder ayudar a otras personas. Y esta enseñanza de Pablo es primordial para nosotros. Nosotros no podemos ayudar, no podemos aconsejar, no podemos levantar a una persona si nosotros mismos no estamos alimentados correctamente espiritualmente. Por eso la importancia de nuestra comunión íntima y personal con el Señor Jesucristo. Esto que nosotros estamos haciendo es un puro intelectual. Es importantísimo conocer el manual de instrucciones, pero para algunas personas serán solamente letras, datos históricos, datos importantes, pero para poder interiorizar esos datos tiene que haber una relación personal con el Señor Jesucristo o simplemente esto se queda en información. Información que no va a formar a nadie. Primero tenemos que alimentarnos nosotros espiritualmente y tener una relación personal con el Señor Jesucristo. Y esa relación solamente se logra con nuestra oración, con nuestro devocional diario, orando íntimamente con el Señor Jesús y no dejar de congregarnos. Recuerden, chicos, estas personas que dicen, mire, yo no voy a una iglesia porque los cristianos son unos hipócritas, sí, tienen toda la razón. Todos los cristianos estamos en un proceso de santificación. Ninguno es perfecto, pero estamos precisamente yendo al lugar donde nos ayudan a sanarnos. Y nosotros no vamos a una iglesia cristiana para coger como modelos a otros cristianos. Nosotros vamos a una iglesia cristiana para aprender del Señor Jesucristo, que es la piedra angular del cristianismo, y porque el Señor Jesucristo nos dice que la única manera que nosotros podemos limar todas las cosas horribles que tenemos es teniendo trato con otras personas. La Biblia nos dice que así como el hierro se lima con el hierro, los hombres nos limamos con otros hombres. La única manera para yo aprender a amar es estando con otras personas y sobre todo estando con personas difíciles. Y esas no las encontramos estando encerrados en nuestra casa. Entonces, tenemos que ser valientes, sabemos que es difícil, que todos tenemos muchísimos problemas y fuera de eso decir uno, ay, qué pereza tener que encontrarme con gente que le hace a uno la vida más difícil, pero es la manera en que nosotros también nos pulimos y ayudamos a otras personas a que se pulan. Entonces, el alimento espiritual propio es indispensable. Pablo también les está diciendo que su función como ancianos, es decir, como líderes, ya sean líderes de una iglesia, ya seas líder en tu hogar o porque eres profesor o porque eres jefe, uno siempre llega a ser líder en algún momento de la vida. Pero aquí les está hablando a esos líderes que tienen a rebaños. Ustedes saben que Dios nos compara a nosotros los cristianos como ovejitas. Su función como ancianos es mirar por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo los había puesto por supervisores. De pronto tú no eres el líder de una iglesia, pero si eres el líder de tu hogar, eres la cabeza de tu esposa, de unos hijos, eres un jefe.
Entonces, si eres líder y tienes que supervisar a las personas que están a tu cargo. Estos ancianos que Pablo nombra aquí, más adelante en el Nuevo Testamento también se les dice obispos o presbíteros. Nosotros también los conocemos como pastores, pero todos se refieren al mismo cargo. Y la enseñanza más grande que da esta parte de los consejos que Pablo le está dando a los ancianos de Éfeso, mire lo que les dice, porque yo sé, o sea, Pablo sabe que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Fíjense en ustedes que Pablo es consciente que después de su partida la iglesia sería atacada desde adentro y desde afuera, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos amigos, atacarán al rebaño sin mostrar misericordia. El enemigo infiltra a su gente dentro de las iglesias. Entonces, por eso se tiene que tener un discernimiento espiritual tan claro para saber quién es un verdadero instrumento de Dios y como su nombre lo indica aquí, o quién es un lobo con piel de cordero. La persona que no conoce la palabra de Dios, que no escudriña las escrituras y que no tiene una relación íntima con Jesucristo, es fácilmente engañada. Ve corderos, ve ovejitas y piensan que son cristianos verdaderos y resulta que es una piel, por debajo son lobos. Y estas son las personas que dan tan mal testimonio, que las personas que no son cristianas dicen, pero mire, yo fui socio de un cristiano y fue el que más me robó, yo tuve empleado a un cristiano y era el que más mal trabajaba, porque son lobos vestidos de cordero. Y eso les advierte Pablo a los líderes de Éfeso. Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. No he codiciado ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes mismos saben bien que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y de las de mis compañeros. Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús, hay más dicha en dar que en recibir. Entonces Pablo les sigue aconsejando a los ancianos de Éfeso y les dice, recuerden que yo no he vendido, yo no cobro plata por enseñar, no he codiciado ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. ¿Se acuerdan que inclusive Pablo trabajaba, hizo sociedad con Aquila y Priscila? Porque él con su ejemplo mostró que era preciso trabajar duro, no solamente para sostener el ministerio, sino también para ayudar a los necesitados. No pidió absolutamente nada a nadie, sino que con su trabajo logró tener ese sustento. Después de decir esto, Pablo se puso de rodillas con todos ellos y oró. Todos lloraban inconsolablemente mientras los abrazaban y lo besaban. Lo que más los entristecía era su declaración de que ellos no volverían a ver. Luego lo acompañaron hasta el barco. Pablo se despide de los ancianos y se sigue su camino con destino a Jerusalén. Después de separarnos de ellos, zarpamos y navegamos directamente a Cos. Al día siguiente fuimos a Rodas y de allí a Pátara. Como encontramos un barco que iba para Fenicia, subimos a bordo y zarpamos. Después de avistar Chipre y de pasar al sur de la isla, navegamos hacia Siria y llegamos a Tiro, donde el barco tenía que descargar. Fíjense, en cada ciudad que pasaban aprovechaban para evangelizar. También nombran a Rodas. Recuerdan que también en Rodas había un monumento de los siete, el Coloso de Rodas, que también hacía parte de las 7 maravillas del mundo antiguo. Por fin llegan a Tiro y ahí les toca pasar un tiempito más porque ahí desembarcan. Allí encontramos a los discípulos y nos quedamos con ellos 7 días. Ellos, por medio del Espíritu, exhortaron a Pablo a que no subiera a Jerusalén, pero al cabo de algunos días partimos y continuamos nuestro viaje. Todos los discípulos, incluso las mujeres y los niños, nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad y allí en la playa nos arrodillamos y oramos. Luego de despedirnos, subimos a bordo y ellos regresaron a sus hogares. Entonces Pablo sigue su camino. Mire que acá también lo despiden, van hasta la playa para despedirlo, sabiendo que no lo van a volver a ver, porque ya saben lo que le espera a Pablo en Jerusalén. Y él sube a bordo del barco y ellos regresan a sus hogares.
con todos los consejos que Pablo les ha dado. Nosotros continuamos nuestro viaje en barco desde Tiro y arribamos a Tolemaida, donde saludamos a los hermanos y nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente salimos y llegamos a Cesarea y nos hospedamos en casa de Felipe el Evangelista, que era uno de los 7. Este tenía 4 hijas solteras que profetizaban. Miren esto, entonces salen de Tiro y pasan por Tolemaida, que no es lo que hay aquí en Melgar, y llegan hasta Cesarea. Y allí se encuentran con Felipe. ¿Se acuerdan de Felipe el Evangelista, el que le enseñó al eunuco etíope? Le explicó sobre Isaías y que él se bautiza. Bueno, es este mismo Felipe. Aquí nos enteramos que tiene 4 hijas solteras que profetizaban. Fíjense bien que no están diciendo que eran mujeres profetizas. Recuerden que el título de profeta ya no se utiliza en el Nuevo Testamento. Son personas que tienen el don de profecía, que es diferente. Y estas 4 hijas de Felipe, entonces tienen ese don y profetizan. Llevábamos allí varios días. Aquí también, perdón, me atraso un momentico. También aquí vemos cómo en el Nuevo Testamento se sigue mostrando la figura de la mujer de una manera diferente a lo que se hacía en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Ya empieza también Dios a utilizar mujeres para hacer cosas que antes no eran permitidas. Llevábamos allí varios días cuando bajó de Judea un profeta llamado Ágabo. Este vino a vernos y tomando el cinturón de Pablo, se ató con él de pies y manos y dijo, así dice el Espíritu Santo, de esta manera atarán los judíos de Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, nosotros y los de aquel lugar le rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. ¿Por qué lloran? Me parten el alma, respondió Pablo. Por el nombre del Señor Jesús estoy dispuesto no solo a ser atacado, sino también a morir en Jerusalén. Como no se dejaba convencer, desistimos exclamando que se haga la voluntad del Señor. Entonces, ya nosotros habíamos conocido a este profeta llamado Ágabo, y en esta oportunidad coge el cinturón de Pablo, se ata los pies y de las manos y dice que el dueño de ese cinturón lo entregarán en manos de los gentiles, es decir, que lo van a arrestar. Él profetiza y por eso todos les dicen, no, no vayas a Jerusalén, mira lo que te va a pasar, pero él dice, no, definitivamente tengo que hacer la voluntad del Señor y pues ellos entienden que es así, que hay que hacer la voluntad del Señor. Después de esto, acabamos los preparativos y subimos a Jerusalén. Algunos de los discípulos de Cesarea nos acompañaron y nos llevaron a la casa de Nazón, donde íbamos a alojarnos. Este era de Chipre y uno de los primeros discípulos. Bueno, por fin llegan a Jerusalén y Pablo y sus compañeros se hospedan en la casa de Nazón. Cuando llegamos a Jerusalén, los creyentes nos recibieron calurosamente. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo y todos los ancianos estaban presentes. Después de saludarlos, Pablo les relató detalladamente lo que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. Habían pasado años que no habían visto a Pablo. Recuerden que esos viajes misioneros de Pablo le llevaban años. Por eso es que los hermanos en Jerusalén le dan la bienvenida con tanto entusiasmo y se encuentra con Jacobo. ¿Recuerdan? Jacobo, el hermano del Señor Jesucristo. Entonces ahí Pablo les da un informe detallado de todo lo que ha hecho en todos estos años que estuvo lejos de Jerusalén. Al oírlo, alabaron a Dios. Luego le dijeron a Pablo, ya ves, hermano, cuántos miles de judíos han creído y todos ellos siguen aferrados a la ley. Ahora bien, han oído decir que tú enseñas que se aparten de Moisés todos los judíos que viven entre los gentiles. Les recomiendas que no circunciden a sus hijos ni vivan según nuestras costumbres. ¿Qué vamos a hacer? Sin duda se van a enterar de que has llegado. Por eso será mejor que sigas nuestro consejo. Hay aquí entre nosotros 4 hombres que tienen que cumplir un voto. Llévatelos, toma parte en sus ritos de purificación y paga los gastos que corresponden al voto de rasurarse la cabeza. Así todos sabrán que no son ciertos esos informes acerca de ti, sino que tú también vives en obediencia a la ley. En cuanto a los creyentes gentiles, ya les hemos comunicado por escrito nuestra decisión de que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Mira lo que ocurre aquí apenas Pablo llega
llega a Jerusalén. ¿Cómo se nota que todos estos discípulos que están en Jerusalén, que no han salido de Jerusalén, ellos no se han dado cuenta de todas las maravillas que Dios ha hecho a los gentiles que reciben a Jesucristo como Señor y Salvador, como ellos reciben al Espíritu Santo cuando se convierten y empiezan a tener las mismas manifestaciones sobrenaturales, a hablar en lenguas, a hacer milagros, que los judíos que inicialmente recibieron al Espíritu Santo y que ellos en ningún momento han cumplido la ley de Moisés, ni conocen los ritos judíos, ni nada de eso, pero ellos siguen aferrados a la ley, a la ley judía. Entonces le dicen a Pablo que han llegado los rumores, fíjense ustedes, todos los milagros y todas las cosas maravillosas que ha hecho Pablo esos años que estuvo por fuera, pero lo que llega primero son los rumores de que él y las personas que se van convirtiendo no se están circuncidando ni están siguiendo la ley de Moisés. Pablo en ese momento como que tampoco la capta bien porque le aconsejan que lleve a 4 hombres al templo para que hagan un rito, un voto, y que Pablo pague por ese rito para que los demás judíos se den cuenta que él sí sigue creyendo en la ley. Y Pablo acepta. Recuerden ustedes que Pablo todavía le toca recorrer un gran camino en donde él va a aprender más adelante que definitivamente la salvación no es por obra, sino por fe, y por eso él recalca después tanto de eso. En este momento él todavía está dudando y está haciendo cosas que son de la ley para tener una buena relación con los judíos que hay en Jerusalén. Y eso está mal. Entonces, pero él se da cuenta de su error después y recalca tanto que debe ser que debe ser que por la fe únicamente. En cuanto a los creyentes gentiles, ya les hemos comunicado por escrito nuestra decisión de que se abstengan. ¿Se acuerdan que les escribieron una carta bueno, que está bien, que los gentiles que se conviertan al cristianismo no se circunciden, pero que cumplan con estas 3 cosas que ya hemos visto anteriormente? Al día siguiente, Pablo se llevó a los hombres y se purificó con ellos. Luego entró en el templo para dar aviso de la fecha en que vencería el plazo de la purificación y se haría la ofrenda por cada uno de ellos. Entonces, Pablo sí se presenta en el templo con los 4 creyentes judíos que iban a cumplir un voto de nazareato, se iban a rapar la cabeza y todo eso, pero ese voto era un proceso, o sea, ellos iban, se rapaban la cabeza, pero por 7 días tenían que cumplir una cantidad de rituales y al 7.º día volver nuevamente al templo para terminar toda la ceremonia. Entonces ponen la fecha en que debían regresar. Pero mire lo que sucede. Cuando estaban a punto de cumplirse en los 7 días, unos judíos de la provincia de Asia vieron a Pablo en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano gritando: Israelitas, ayúdenos. Este es el individuo que anda por todas partes enseñando a toda la gente contra nuestro pueblo, nuestra ley y este lugar. Además, hasta ha metido a unos griegos en el templo y ha profanado este lugar santo. Si se dan cuenta cómo Dios no permitió que se terminara el ritual del voto, porque hubo esta interrupción, al fin no se acaba de celebrar la ceremonia de este voto. Entonces los judíos reconocen a Pablo y empiezan a alborotar al pueblo para que todo el pueblo venga a ayudarlos porque este hombre malvado es el que ha estado haciendo tantas cosas horribles y hasta dicen una mentira, que ha profanado el templo metiendo a unos gentiles, cosa que no era verdad. Lo que pasa es que ya antes habían visto en la ciudad a Trófimo el Efesio en compañía de Pablo y suponían que Pablo lo había metido en el templo. Toda la ciudad se alborotó, la gente se precipitó en masa, agarró a Pablo y lo sacó del templo a rastras e inmediatamente se cerraron las puertas. Estaban por matarlo cuando se le informó al comandante del batallón romano que toda la ciudad de Jerusalén estaba amotinada. Enseguida tomó algunos centuriones con sus tropas y bajó corriendo hacia la multitud. Al ver al comandante y a sus soldados, los amotinados dejaron de golpear a Pablo. Miren qué injusticia y qué cosa tan terrible lo que hace el alborotar las multitudes. Esos judíos que nunca habían recibido a Jesucristo como el Salvador acusan a Pablo porque simplemente lo vieron en la ciudad con un gentil y enseguida inventan la calumnia de que lo había entrado al templo, cosa que estaba totalmente prohibida para los gentiles. Lo apresan y lo empiezan a golpear terriblemente.
Menos mal que alguien le avisa. Recuerden que ellos están bajo el yugo del Imperio Romano y en Jerusalén hay un ejército romano grande porque ahí hay muchos motines. Y los soldados, cuando se dan cuenta de que la ciudad está amotinada, van enseguida y ellos le tienen un miedo pavoroso al ejército romano y por eso cuando los ven, enseguida dejan de golpear a Pablo. El comandante se abrió paso, lo arrestó y ordenó que lo sujetaran con 2 cadenas. Luego preguntó quién era y qué había hecho. Entre la multitud, cada uno gritaba una cosa distinta. Como el comandante no pudo averiguar la verdad a causa del alboroto, mandó que condujeran a Pablo al cuartel. Cuando Pablo llegó a las gradas, los soldados tuvieron que llevárselo en vilo debido a la violencia de la turba. El pueblo en masa iba detrás gritando que lo maten. Miren, menos mal que los soldados llegan, pero como todo el mundo hablaba al mismo tiempo, ellos ni supieron qué era lo que estaba pasando. Entonces, para que la multitud se fuera calmando, sujetan a Pablo, supuestamente es el acusado, es el malo del cuento de la historia, lo sujetan con 2 cadenas. Y a la gente no le importa que lo hayan sujetado, sino que empiezan a gritar, que lo maten, que lo maten. ¿Recuerdan que lo mismo sucedió con el Señor Jesucristo? Y miren lo que pasa. Cuando los soldados estaban a punto de meterlo en el cuartel, Pablo le preguntó al comandante, ¿me permite decirle algo? ¿Hablas griego? Pablo le habló en griego. Pablo sabía todos los idiomas que se hablaban en el momento. Y el soldado se sorprendió porque no era común que un judío hablara otra lengua diferente. ¿Hablas griego? Replicó el comandante. ¿No eres el egipcio que hace algún tiempo provocó una rebelión y llevó al desierto a 4.000 guerrilleros? No, yo soy judío, natural de Tarso, una ciudad muy importante de Cilicia, le respondió Pablo. Por favor, permítame hablarle al pueblo. Con el permiso del comandante, ya se ganó la gracia del comandante al darse cuenta él que era una persona que tenía estudios, que era preparada. Con el permiso del comandante, Pablo se puso de pie en las gradas e hizo una señal con la mano a la multitud. Cuando todos guardaron silencio, les dijo en arameo. Fíjense, al soldado le habló en griego y ahora el pueblo le está hablando en arameo, que es la lengua que hablaban en el momento los judíos. Seguía encadenado, pero el soldado le permitió que le hablara a la multitud. Cuando el pueblo se dio cuenta que él estaba hablando en arameo, pues más hicieron silencio a ver qué decía Pablo. Y Pablo comienza esta defensa, dice, padres y hermanos, escuchen ahora mi defensa. En el original, aquí la palabra que se utiliza es apologética. Empezó a defender sus creencias. Al oír que les hablaba en arameo, guardaron más silencio. Pablo continuó, yo soy judío nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, es decir, en Jerusalén, bajo la tutela de Gamaliel. ¿Se acuerdan que Gamaliel era el maestro de los maestros? El que estudiaba con Gamaliel primero era porque tenía mucho dinero, era de una familia muy importante porque eso era como ir a Harvard o a Yale, eso era estudiar con Gamaliel. Recibí instrucción cabal en la ley de nuestros antepasados y fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes lo es hoy en día. De pronto para este momento, que ya han pasado años, habían muchas personas que no conocían a Pablo cuando era rabino, cuando era perseguidor de los cristianos y por eso Pablo les empieza a recordar su pasado. Perseguía a muerte a los seguidores de este camino, arrestando y echando en la cárcel a hombres y mujeres por igual. Y así lo pueden atestiguar el sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos. El sumo sacerdote y el consejo, los del Sanedrín, todavía seguían los mismos, entonces ellos sabían todo lo que Pablo había sido compañero de ellos. Incluso tuve de parte de ellos cartas de extradición para nuestros hermanos judíos en Damasco y fui allá con el fin de traer presos a Jerusalén a los que encontraron para que fueran castigados. Entonces todo el mundo, ay, miren, este hombre no pensamos que era cualquiera y loco, y no, miren, era un rabino preparado. Sucedió que a eso del mediodía, siguió Pablo, cuando me acercaba de Damasco, una intensa luz del cielo relampagueó de repente a mi alrededor. Caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Pregunté. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues, me contestó él. Yo me imagino que toda la multitud estaba
con la boca abierta viendo a Pablo cómo contaba la historia y a ver qué más seguía. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no percibieron la voz del que me hablaba. ¿Qué debo hacer, Señor? Le pregunté. Levántate, dijo el Señor, y entra en Damasco. Allí se te dirá todo lo que se ha dispuesto que hagas. Mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco porque el resplandor de aquella luz me había dejado ciego. Vino a verme un tal Ananías, hombre devoto que observaba la ley y a quien respetaban mucho los judíos que allí vivían. Sí ve que no les dice que era cristiano, sino que seguía ablandando los que él sigue tratando con judíos. Se puso a mi lado y me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y en aquel mismo instante recobré la vista y pude verlo. ¡Oh! Debió decir toda la multitud. Yo me los imagino. Luego dijo, el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas las palabras de su boca. Tú le serás testigo ante toda persona de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, bautízate y lávate de tus pecados invocando su nombre. Cuando volví a Jerusalén, mientras oraba en el templo, tuve una visión y vi al Señor que me hablaba. Date prisa, sal inmediatamente de Jerusalén porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. O sea, les cuenta que Dios le avisó a él que los judíos no iban a aceptar fácilmente su testimonio. Señor, le respondí, ellos saben que yo andaba de sinagoga en sinagoga encarcelando y azotando a los que creen en ti. Y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, ahí estaba yo dando mi aprobación y cuidando la ropa de quienes lo mataban. Pero el Señor me replicó, vete, yo te enviaré lejos a los gentiles. ¡Ay! Y toda la multitud que estaba en silencio, totalmente concentrada en la historia que Pablo les estaba contando, en este mismo instante se despertaron. ¿Por qué qué? ¿Qué pasó? Resulta que la multitud estuvo escuchando a Pablo hasta que pronunció esas palabras, que Dios lo había mandado a hablarle a los gentiles. Entonces levantaron la voz y gritaron, bórralo de la tierra, este tipo no merece vivir. ¿Cómo será el orgullo de los judíos que a cualquiera que estuviera medio ablandándose el corazón en ese momento con el testimonio de Pablo, apenas oyeron que esa bendición también llegaba a los gentiles, los celos y la envidia los carcome y no aceptan el evangelio? Es que ellos se pueden morir, y eso es lo que están haciendo. Se fueron al infierno, pero no aceptaron que el evangelio llegara también a los no judíos. Qué cosa tan terrible. Como seguían gritando, tirando sus mantos y arrojando polvo al aire, el comandante ordenó que metieran a Pablo en el cuartel. Mandó que lo interrogaran a latigazos con el fin de averiguar por qué gritaban así contra él. Acuérdense que el soldado romano no entendía arameo, entonces él no sabía qué estaba pasando y pensó que si simplemente interrogaba a Pablo no le iba a decir la verdad, mandó a azotarlo para sacarle la verdad a la fuerza, pero si hubiera hablado con él, pues él le hubiera dicho. Cuando lo estaban sujetando con cadenas para azotarlo, Pablo le dijo al centurión que estaba allí, ¿permite la ley que ustedes azoten a un ciudadano romano antes de ser juzgado? Al oír esto, el centurión fue y avisó al comandante, ¿qué va a hacer usted? Resulta que ese hombre es ciudadano romano. El comandante se acercó a Pablo y le dijo, dime, ¿eres ciudadano romano? Sí, lo soy. A mí me costó una fortuna adquirir mi ciudadanía, le dijo el comandante. Pues yo la tengo de nacimiento, replicó Pablo. Los que iban a interrogarlo se retiraron enseguida. Al darse cuenta de que Pablo era ciudadano romano, el comandante mismo se asustó de haberlo encadenado. Fíjese en el temor que le tenían al imperio romano. Entonces, Pablo, ¿se acuerdan que ya había sido encarcelado? Pero en esa ocasión él no dijo que era romano porque en esa ocasión tenía que evangelizar al carcelero y a su familia. Él es después que dice que es romano, pero aquí sí no se va a aguantar otra vez azotes, entonces desde antes dice, mire, yo soy romano porque ya sabe cómo van a reaccionar los soldados que no le pueden tocar ni un pelito a un ciudadano romano sin un juicio legal. Entonces, el romano se sorprende muchísimo, se sorprendió cuando lo escuchó hablando griego, se sorprende mucho más cuando sabe que es romano, porque ni él mismo era romano. Había tres formas de ser romano. La primera
era concedida por decreto imperial como recompensa por servicios prestados. Cuando alguien que no era romano hacía algo heroico para el imperio, entonces le daban la ciudadanía romana. La otra era comprando la ciudadanía como hizo el soldado, pero eso era costosísima, más que la green card. Y la tercera, que era la más valiosa, que era por nacimiento, que lo que era Pablo, el que nacía, pues era mucho más importante que el que la compraba. Por eso se asustaron tanto. Al día siguiente, como el comandante quería saber con certeza de qué acusaban los judíos a Pablo, lo desató y mandó que se reunieran los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno. Luego llevó a Pablo para que compareciera ante ellos. Entonces, el comandante todavía no se había enterado qué era exactamente lo que había hecho Pablo para que los del Sanedrín lo odiaran tanto y lo lleva ya sin cadenas ante el Sanedrín para darse cuenta qué fue lo que hizo este hombre. Pablo se quedó mirando fijamente al consejo y dijo, hermanos, hasta hoy yo he actuado delante de Dios con toda buena conciencia. Ante esto, el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban cerca de Pablo que lo golpearan en la boca. Uy, le dieron semejante golpe por nada. Pero Pablo esta vez no se queda callado y les dice, hipócrita, a usted también lo va a golpear Dios. O sea, se dirige a Ananías, al que dio la orden que lo golpeara. Ahí está sentado para juzgarme según la ley y usted mismo viola la ley al mandar que me golpeen. No se quedó, estaba furioso Pablo y por eso le grita. Pero mire lo que pasa. Los que estaban junto a Pablo le interpelaron. ¿Cómo te atreves a insultar al sumo sacerdote de Dios? Y Pablo enseguida cambia la actitud y dice, hermanos, no me había dado cuenta de que es el sumo sacerdote, respondió Pablo. ¿Quién sabe si por la rapidez con que trataron de reunir al Sanedrín, el sacerdote no tenía su ropaje o por el calor de la situación? Pablo no se dio cuenta de que era el sumo sacerdote y pidió disculpas porque dijo, está escrito, no hables mal del jefe de tu pueblo. ¿Recuerdan lo que enseñaba Jesús? Si te pegan en una mejilla, pon la otra. Y Pablo debió recordar eso y además respetar a los líderes y a las personas de autoridad. Pablo, muy humildemente, entonces pide perdón. Pablo sabiendo, pero enseguida se da cuenta de algo. El Espíritu Santo le da ahí una idea magnífica. Pablo, sabiendo que unos de ellos eran saduceos y los demás fariseos, exclamó en el consejo, hermanos, yo soy fariseo de pura cepa, me están juzgando porque he puesto mi esperanza en la resurrección de los muertos. Y esto es algo impresionante. Bueno, ya les expliqué que humildad la de Pablo, después de que le dio ese ataque de cólera, reconoció inmediatamente que la había embarrado. Fíjense que la Biblia nos dice, nosotros tenemos emociones que las emociones nos ayudan a nosotros para que podamos mejorar en las cosas que hacemos mal. Y la Biblia dice, cuando se enojen, no pequen. Nosotros por estar en un cuerpo inclinado al pecado y todos somos pecadores, hay ciertas situaciones que nos enojan mucho y nos dicen, no es que el pecado sea enojarse, el pecado es cuando por causa de su enojo ustedes maltratan u ofenden a otra persona. Es esa falta de amor en medio de su enojo lo que es pecado, no el enojarse en sí mismo. Pablo pide perdón porque insultó al sumo sacerdote. Y es cuando dice que él no se había dado cuenta. Entonces se le enciende el bombillo a Pablo gracias al Espíritu Santo y suelta una frase que para los que no conocen la historia de los saduceos y los fariseos no se dan cuenta. Él dice, me están juzgando porque he puesto mi esperanza en la resurrección de los muertos. Resulta que entre los fariseos y los saduceos siempre había habido ese conflicto terrible. Apenas dijo esto, surgió un altercado entre los fariseos y los saduceos y la asamblea quedó dividida. ¿Recuerdan ustedes ese refrán de divide y vencerás? Pues eso fue lo que hizo Pablo, porque los saduceos sostienen que no hay resurrección, no creen en la resurrección, ni en los ángeles, ni en espíritus. Los fariseos, en cambio, reconocen todo esto. Se produjo un gran alboroto y algunos de los maestros de la ley que eran fariseos se pusieron de pie y protestaron. No encontramos ningún delito en este hombre, dijeron. Ah, ya dio buen resultado la táctica de Pablo. Empezaron a defender, los que primero le estaban acusando, lo empezaron a defender. ¿Acaso no podría haberle hablado un espíritu o un ángel?
Se tornó tan violento el altercado que el comandante tuvo miedo de que hicieran pedazos a Pablo, así que ordenó a los soldados que bajaran para sacarlo de allí por la fuerza y llevárselo al cuartel. Fariseos y saduceos siempre tenían ese conflicto por lo que creían unos y no lo creían los otros, y Pablo logró tener ese resultado que esperaba, que lo estaban acusando ahora lo defendieran. Pero fíjense que el comandante nuevamente se quedó sin saber por qué estaban acusando a Pablo y volvió y se lo llevó porque primero quería saber y segundo porque el altercado fue tan fuerte que tuvo miedo que le hicieran daño a Pablo. Y termina este pasaje con lo que vamos a terminar hoy en día, con un versículo clave. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, el Señor Jesucristo se le presentó a Pablo y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. ¿Recuerdan ustedes el deseo que tenía Pablo de ir a Roma y que por todas las circunstancias nunca había podido ir, pero él tenía mucho deseo de ir a Roma? Pues el Señor Jesucristo le dice, sí, Señor, lo que tú tanto querías, vas a lograrlo, vas a ir a Roma, no te preocupes. Te van a arrestar, algunas veces te van a azotar, pero no vas a perder la vida porque yo necesito que lo mismo que estás hablando aquí ante todas estas figuras, también lo hagas en Roma. Ante todo, él llega a hablar hasta con los más importantes de Roma. Entonces, chicos, dejamos aquí, entonces dejamos como Pablo va a lograr su sueño y en las próximas cosas que vamos a ver, vamos a conocer todo ese recorrido que todavía le falta. Acuérdense que es en barco, le pasan todavía, faltan muchas aventuras que le pasan a Pablo antes de llegar a Roma. Y espero entonces que hayamos aprendido mucho en el día de hoy. Gracias, chicos, y que tengan una hermosa semana y bendiciones.